Karina Márquez. Abogada Karina Márquez. Un gusto saludarlos. ¿Me escuchan bien? Sí, hola abogada, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, usted es analista política. Vamos a empezar la entrevista con Amanda Hidalgo. Amanda, cuéntenos un poquito, comience la entrevista con la abogada Karina Márquez. ¿Cómo está, abogada Márquez? Qué gusto saludarla y muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Saludamos también a las personas que se conectan ya a la señal de I99 a esta hora. Abogada, ¿qué opinión le merece a usted, siendo analista política desde su expertise, este argumento que está rondando un poco las redes sociales, ¿no? Que dicen que, bueno, la gente de tercera edad fue la que definió esta elección? Lo hemos visto ya en los titulares, muchos analistas políticos lo han analizado esta semana, para la redundancia. ¿Usted cree que esto fue así, que la gente se llamó a las urnas? Yo sobre todo pienso que es porque hubo una especie de idea o una sensación de que el control electoral que ejercían las dos organizaciones políticas también daba seguridad que la voluntad popular iba a ser respetada, y esto puede ser un movilizador de agencia para las personas para acercarse a ejercer su derecho al voto, sea o no facultativo. ¿Qué opinión tiene usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que todo el mundo tiene conocimiento que en cuanto a observación internacional, nosotros aproximadamente Ecuador tuvo como veedores aproximadamente a 27 organismos que no tienen nada que ver con el Ecuador para ser veedores de este proceso. Entonces, realmente la idea de fraude es bastante... eh, eh, ah, no tiene sentido, no tiene razón de ser, en primer lugar. En segundo lugar, sí, efectivamente el voto que ejercieron las personas de la tercera edad tuvo una repercusión a nivel de conciencia familiar más que nada. ¿Por qué? Porque como del millón, me parece que 1.070.000 personas de la tercera edad estaban habilitadas para ejercer el voto. Si tomamos solamente una muestra de ese 1.070.000, con que solamente hayan acudido 200.000, marca una diferencia, Uh-huh. ¿ya? Uh-huh. Por decirlo en cifras un poco más exactas. Y que efectivamente eso repercute porque las personas de la tercera edad siempre van acompañadas, siempre votan acompañadas. Lo lógico es de que si en algún momento los nietos no estuvieron alentados a votar en la elección pasada, pues ahora por acompañar a los abuelos, por llevarlos, entonces sí los incentiva y los motiva. Hubieron muchos otros factores también, además que debemos tener en cuenta lo siguiente. Aunque el ausentismo y Uh-huh. los votos nulos y blancos casi tienen el mismo margen entre las dos, entre la primera votación y la segunda votación, Uh-huh. sí tenemos que tener el factor de que definitivamente, y esto es definitivo, todos los votantes que estaban acoplados a los diferentes candidatos, que eran 12 la En la elección primera vuelta. pasada, Uh-huh. se acumularon y dieron su voto definitivamente a favor del actual presidente de la República. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque esos votantes estaban definidos en el hecho de que no querían votar por la RC. Porque si ellos no hubiesen tenido esa convicción desde la primera votación, desde la primera contienda que hubo en la primera vuelta, se hubiera notado la diferencia, una diferencia mayor hacia la candidata de la RCC. Uh-huh. Además de que tenemos que admitir que las dos últimas semanas fueron una campaña totalmente inadecuada por parte de la Revolución Ciudadana. Sí, y eso también revisando que el ausentismo se ha mantenido por dentro del promedio histórico, que suele fluctuar entre el 12 y el 17%, observamos un ausentismo del 16%, es decir, las personas que ejercieron su derecho al voto sin anular o sin considerar a las personas que no se presentaron, suele ser la misma entre la primera y la segunda vuelta. Hemos tenido elecciones bastante atípicas, por ejemplo la segunda vuelta con el señor Guillermo Lasso y el señor Yacu Pérez, ahí sí decreció el ausentismo, llegó hasta casi el 13%, son casi 4 puntos de lo que tiene el promedio, pero creo que entre la primera y segunda vuelta de estas elecciones se mantuvo bastante parejo. Entonces yo creo que, como usted bien dice, ese voto no fue tan elástico, ¿no? Pero igual queríamos conocer sus criterios respecto a qué pudo haber movilizado a este sector etario, digamos, a la tercera edad para poder asistir a las urnas, y como usted bien indica, es el acompañamiento de sus familiares. Michelle.
Abogada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en I99. ¿Usted qué cree acerca del hecho de que todos los exit polls nacionales que el CNE contrató como tal, porque ellos son los que al fin y al cabo ejecutan ese contrato, ninguno pudo ni siquiera prevenirnos o dar una proyección a futuro de que la votación, sea la señora González o el señor Noboa, le iban a ganar con unos puntos significativos de diferencia? Todos apuntaban un empate técnico y al revés, me da un sentimiento de que yo, que no soy una experta cuantitativa, debería abrirme una encuestadora para ganarme dinero extra y poner cualquier dato. Eso es lo que hasta el momento parecería que es lo que sucede en Ecuador. Realmente lo que considero que ha sucedido con los exit poll, y coincido con usted de cierta forma, es que ellos en el último mes de elecciones no se dedicaron a sondear de manera efectiva cuál hubiera sido según las propuestas de los candidatos, y más que el último mes, yo considero que ellos debieron afianzar esa información a partir del debate, del segundo debate presidencial. Me parece que han utilizado tal vez las mismas muestras y el mismo sondeo en relación a lo que hicieron en la campaña, ni siquiera la campaña de primera vuelta. Creo que ellos se han basado en lo que hubo dentro de la campaña electoral del año anterior, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, los márgenes que ellos ofrecieron en la campaña electoral del año anterior con esta campaña son casi los mismos. Entonces, creo que alguien está fallando en su labor al momento de hacer esos muestreos. Abogada Márquez, mi otra pregunta es, ¿por qué lamentablemente los partidos políticos siguen recurriendo a estos exit polls, pese a que no son certeros? Parecería que tienen un error mucho más grande del 0.5%. Y por otro lado, parecería que hay una resistencia, sea del CNE o simplemente una resistencia de privados, de generar buenos exit polls o buenas encuestas. Dos nombres de personas que hasta el momento no he visto que han hecho una encuesta que sería interesante, posiblemente porque no se lo han ofertado o tal vez porque ellos han denegado, es por ejemplo Paolo Moncagata o el Santiago Basabe, que ellos saben cómo generar encuestas de calidad, no solamente generando una buena muestra, que no necesariamente necesita una cantidad grande de personas, sino es la calidad de la muestra, y saben también cómo generar las preguntas apropiadas para ver si hay un voto vergüenza o no. ¿Por qué el CNE no va a estos especialistas y empiezan a dilapidar dinero en personas impresentables? Porque su trabajo ha sido impresentable hasta el momento. Bueno, la verdad es que dentro del margen de la contratación pública en el Ecuador es un proceso muy delicado y un poco difícil al momento de que usted, desde que hace la convocatoria, porque dentro de la contratación pública, esto ya es materia de contratación pública, es todo un proceso que requieren todas las instituciones públicas para poder contratar. Eso significa que tiene que haber ciertos ítems dentro de un informe en los cuales esos ítems tienen un valor, un puntaje, para poder otorgar, en teoría, quién podría ser el ganador de ese contrato. Entonces, tendríamos que remitirnos a ver el expediente en cuanto a materia de contratación pública, por qué el CNE eligió esos exit poll, y si definitivamente cumplían con los parámetros del informe que se llama los términos de referencia para poder contratarlos. Entonces esa es la razón por la cual el CNE los ha contratado ahora, porque hay muchos márgenes en cuanto a los puntajes de experiencia, de costos. No solamente se elige el que tiene un menor costo para la institución, sino que también el que va a ofrecer, como usted bien lo dice, un producto de calidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos exit poll? Y ya vamos más allá de esta situación de cómo se pudo producir el contrato de los mismos. Es que en teoría la gente, las personas, la ciudadanía, hay una teoría que es la teoría del triunfalismo. Entonces,
no quiero decir que los exit poll no sean imparciales en nuestro país, no quiero llegar a esa conclusión, pero lamentablemente el ciudadano se deja llevar por quien podría estar en teoría ganando y usualmente eh, escogen quién es el candidato que tiene mayores probabilidades de ganar y por él votan. Esa es la teoría del triunfalismo. Entonces yo creo que de alguna u otra manera, no quiero decir que se quiera manipular la conciencia ciudadana, porque siempre el voto tiene que ser reflexivo y eso no depende de ningún exit poll, eso depende del ciudadano como tal. Pero sí hay cierta tendencia a que una persona pueda decidir de esa manera un voto si es que ve que un candidato va a ganar. Gracias, abogada. Albertito. Gracias, abogada. ¿Cómo le va? Hay que ir revisando la escala de valores también del ciudadano. Así de simple y de sencillo. O sea, Así de simple. si viene una empresa encuestadora, si viene un equipo técnico que maneja sus parámetros y le pregunta a un ciudadano algo, y el ciudadano quiere decir lo que le da la gana, no ser honesto, no ser transparente, es bien difícil poder hacer un trabajo y tal vez por ahí va el problema, porque vemos que esto no es exclusivamente un problema, un asunto que se dé en procesos electorales en Ecuador. Lo vivimos ya en noviembre en la cobertura en Estados Unidos también, donde precisamente pues en las presidenciales últimas pues se daban estos fenómenos, ¿no? Preguntarle más bien algo de fondo, abogada, en lo que tiene que ver con con las líneas filosóficas, ¿no? Con las líneas doctrinarias que manejan las organizaciones políticas. Nosotros acá en el Ecuador crecimos con aquello, ¿no? Dos grandes vertientes políticas, el Partido Conservador y el Liberal, que devinieron en otras organizaciones políticas. Le pregunto, ¿qué tanto? Porque en algún tiempo comenzaron pues algunos actores políticos, digo yo de manera antojadiza, a expresar esto de que es que ya no es tiempo de doctrinas, decían, ¿no? Entonces por eso a mí me parece más bien que es como para poder justificar los pactos y los acuerdos que nunca se deberían de haber dado, ¿no? Entonces pactan hasta con el diablo, con el cuento de que las doctrinas ya tienen que haberse desechado. ¿Cómo usted ve justamente el momento actual y el futuro de organizaciones políticas que vemos que no tienen ningún sustento ideológico, sino que van al vaivén de las conveniencias del momento? Bueno, realmente nosotros estamos pasando por una era en que la juventud, o sea, nuestros niños, nuestros jóvenes se están formando dentro de una idea de que simplemente no hay una explicación de por qué quieren pertenecer a una corriente ideológica determinada, por qué quieren ser o por qué creen que son de centro, de derecha o de izquierda, porque no existe y, históricamente ahora no existe una base, una formación sólida en eso. Recién se está tomando dentro de las mallas de las escuelas y de los colegios esta situación de que se retomen las materias de cívica, de historia. Entonces, eso también forma parte ya de la cultura y de la educación que nosotros podamos formar ahora en las nuevas generaciones hacia adelante. Ahora, los partidos que ya lamentablemente están obsoletos porque los líderes de esos partidos no saben exactamente qué corriente ideológica es la que representan, son los que están destinados a simplemente desaparecer, porque no tienen el sustento, no tienen la explicación, no tienen la formación para poder indicarle a las nuevas juventudes, a las nuevas personas que se están formando desde pequeños, el por qué creen que deban de pertenecer a ese partido o cuáles son las razones o cuáles son las posturas ideológicas que tienen y sostenerlo. Entonces, lamentablemente sí, usted tiene toda la razón, ya nosotros estamos viviendo una época en que estos líderes no conocen ni siquiera a qué se debe o cuál es la historia de ese partido, cómo nació en relación a qué estaba alineado antes, sea de centro, sea de derecha, sea de izquierda, sea liberal o en su defecto lo contrario. Pero dependerá mucho también de los criterios que se manejen en cuanto a la formación de estos jóvenes.
Claro. para que ellos puedan discernir y sepan cuáles son las bases de lo que quieren elegir, pues, ¿no? Hay que trabajar muchísimo en aquello, ¿no? Y recordarles, por ejemplo, ¿no? Una obra maravillosa como fue la construcción de la línea férrea del tren acá en el Ecuador, estuvo liderada por esos dos grandes líderes políticos que ha tenido el Ecuador y de las corrientes ideológicas diametralmente opuestas. Me refiero pues al presidente Gabriel García Moreno, súper conservador, y el presidente Eloy Alfaro. Antes de ir con Eduardo, solamente algo adicional. Este escenario político con los resultados del domingo, ¿no? Supuestamente, y yo digo supuestamente porque yo no acepto aquello, ¿no? De que la organización Revolución Ciudadana sea una organización de izquierda. Para mí simplemente no es de izquierda. ¿Cuál es el futuro de la izquierda ecuatoriana y latinoamericana? Porque vemos más bien una corriente que por llegar y por detentar el poder es capaz de acercarse incluso a organizaciones que no están pues precisamente en el ámbito de las cuestiones morales y de las cosas buenas que deberían de propender las organizaciones políticas. Bueno, es que para ser inmoral no se necesita ser de derecha o de izquierda. Esa ya es una cuestión propia de cada ser humano y de los valores con los cuales han sido formados. Eh, si bien nos vamos definitivamente a hablar sobre hacia dónde va la izquierda latinoamericana, creo que ha perdido el sentido de lo que, hasta dónde puedan llegar los límites de los beneficios o de los derechos sociales. Por ejemplo, la izquierda en su momento representaba lo que era la fuerza obrera. ¿Por qué? Para poder tener alguna forma subversiva de oposición a las extralimitaciones que podría haber tenido un empleador. Y tanto es así que por eso tenemos tantos recordatorios mundiales en cuanto a cuál fue el sacrificio de los obreros, y por eso también tienen un montón de motivos significativos, la hoz, el martillo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque se supone que la izquierda más que nada busca un trato igualitario, una repartición de riqueza igualitaria entre todos, sin importar quién genere más o quién genere menos, porque lo que quiere es que el derecho social sea en un futuro la parte más grandiosa de lo que puedan obtener, y por eso se logre de alguna manera la tan llamada justicia social. Entonces, a nivel de Latinoamérica estamos viendo que nosotros podemos llegar a esa justicia social sin tener que ser de izquierda, porque lo que se trata es que efectivamente la justicia en la ciudadanía no represente una carga para el Estado, sino que genere el propio ciudadano la forma de poder producir esa riqueza para sí mismo y que ésta sea estable. Correcto. Entonces, la situación dentro de la izquierda latinoamericana no va a prevalecer por el sentido que les quieren dar de que todo debe ser regalado, como que fuera una situación de una dádiva al ciudadano y no un derecho, pero siempre ligado a que sea fruto del esfuerzo y del trabajo, y que ese esfuerzo y ese trabajo sea reconocido por el Estado. Es una visión, por el Estado. Una visión muy interesante, muy interesante. Permítame, el abogado Eduardo Mendoza Estrada, para cerrar. Muchas gracias, Alberto. Yo solo tengo una consulta. Hablábamos con Alberto y con todo el panel el día de las elecciones, abogada, y mencionábamos respecto de pues los partidos vacunadores, así le decíamos con Alberto, esos pequeños partidos que cogen 2, 3, 4, 5 asambleístas y que con eso quieren someter al poder de turno y hacer lo que le dé la gana. Cuéntenos, ¿cree usted ahorita que por ejemplo, lo vamos a ver, por ejemplo, como le digo, con algunas minorías que existen ahorita en la Asamblea, van a ser importantes en esto aquí, o se van a tener que adherir al presidente de la República? ¿Cómo lo ve? Porque la verdad es que, como le digo, o sea, vemos un poco de minorías que a la larga, como le digo, han sometido al país a hambre, pobreza y desilusión. Cuéntenos un poco. Bueno, la Asamblea Nacional tiene la enorme obligación de ver qué es lo correcto para el país, sin distinción de a qué partido político pertenezcan o a quién se quieran alinear. El problema es que eso también ya depende, y volvemos nuevamente a la moral de cada asambleísta, porque esto de la supuesta, o sea, de cómo este comportamiento de poder ofrecer el voto a cambio de algo, o sea, el voto dentro de la asamblea a cambio de algo,
ya no es digno de una persona que se haga llamar asambleísta. Si bien tenemos en cuenta de que deben de existir acuerdos y que existan acuerdos no está mal, que haya una conversación en el pleno entre pares no está mal, porque lo único que ellos deben de velar es porque la decisión que se tome sea en beneficio del país. Y si tienen una oposición a la propuesta que se está realizando dentro del pleno, susténtenla, díganla o sea, que digan por qué, no es simplemente decir, no, yo voto no y punto, no, tienen que sustentarlo porque ellos tienen tienen que, para el pueblo, ser quienes guíen, quienes tomen la decisión y quienes guíen hacia a la ciudadanía y que se sepa realmente qué es lo que está pasando dentro de la asamblea y se deje un poco este hermetismo en cuanto a que produce este tipo de suposiciones en cuanto a las ventas de los votos, a los intercambios de favores. O sea, eso ya se debe de eliminar totalmente. Yo también Gracias, concuerdo y espero, Sí, ¿sí? sí, dígame. Terminemos, Sí, terminemos. yo también concuerdo y espero que esta Asamblea Nacional no se deje llevar por los falsos valores que creen que es el de que su líder decida y ellos como cualquier, de cualquier forma van a apoyar las decisiones de su líder. No significa, esto no significa de ninguna manera que se hable del tan bien llamado camisetazo, no. Significa de que ellos representan la voluntad popular, son líderes, son ejemplos, están ahí sentados porque alguien ha creído en ellos y en la representación que tienen del pueblo y tienen que honrar eso. Tienen que cumplir con su palabra, tienen que cumplir con su plan de trabajo. Y eso no significa que los pactos sean malos. Lo que pasa es que los pactos tienen que generar resultados honestos, que eso es muy distinto. Perfecto, agradecerle a la abogada Karina Márquez, le agradecemos por haber estado el día de hoy en Radio I99 en Diálogo de la Tarde. Así es. Y bueno, pues Alberto, como decíamos hace un momento, pues para el pueblo lo que es del pueblo y